Mirad, los andalucistas hemos presentado a todas las elecciones que se han convocado. Siempre que ha habido más comicios, hemos demostrado que somos un partido serio, que tiene 50 años de historia, que tiene muchas cosas buenas y malas, como los demás, luces y sombras, pero hemos estado siempre ahí. En los últimos tramos de europeas hemos estado muy coaligados y no nos ha ido nada bien. Al principio, cuando éramos tigres, presentamos una lista y fuimos a la europea solos. Encabezaba esa lista Pedro Pacheco, que renunció, y fue Diego de los Santos el que fue nuestro europarlamentario, siendo el partido andalucista que confeccionaba su lista. Eran hombres en aquel momento que tenían mucho arrojo, hombres y mujeres, eran otros momentos. Pero yo creo que esa valentía es la que ahora estáis demostrando vosotros. Es decir, esa murga que cantaba Carlos Cano, que decía: si en vez de ser pajaritos fuéramos tigres de escala, a ver quién sería guapito de meterme en una jaula. Y yo digo, Rocío Pilar, que si tú sabes, a ningún andaluz no meterá nadie en ninguna jaula. Pilar Tábora con vosotros. Bueno, mira cómo estoy, pero voy a intentarlo. Estamos llegando ya al final de esta campaña. Una campaña durísima, porque nuestro país andaluz es grande, tela de grande. Es un territorio realmente digno de estar en un lugar distinto al que le corresponde. No lo estoy comprobando ahora, lo he comprobado siempre, en mis trabajos. Siempre mis trabajos están dedicados a mi tierra, siempre están dedicados a Andalucía. Estamos llegando al final, digo, estoy con esta voz, con estos pelos, absolutamente desastrosa. Venimos a veces de recorrer territorios y 900 kilómetros y hacer no sé cuántos lugares, no sé cuántas comarcas, pero os aseguro que a mí no me importa absolutamente nada. No me pesa, estamos sin dormir, pero nos da igual, porque yo estoy aquí por voluntad propia. A mí no me hace falta estar en la política, a mí no me hace falta estar en una carrera para conseguir un puesto de trabajo. Afortunadamente, con muchas dificultades y con mucho esfuerzo, yo ya tengo mi sitio, ya tengo el mío. Uno que me gusta mucho, que es la creación, dirigir mis películas, mis obras de teatro, mis series de televisión, donde siempre hablo de mi tierra. Y no me pesan estos días. 15 más, que me dieran 15 más, que me llevaría recorriendo este territorio sin cansarme, con una sola palabra en la boca, una sola, que es mi inspiración, es mi luz y es mi razón de ser. Andalucía, Andalucía y Andalucía. No hay más. Tenemos que concienciarnos que Europa es importante y que los andaluces somos importantes. Sobre todo tenemos que concienciarnos que los andaluces somos importantes, muy importantes. Somos gente grande que quieren hacerla ver que son nadie, que nos quieren quitar la voz, que nos quieren quitar nuestro poder, que nos quieren quitar nuestra tierra, porque nos las quieren quitar. De una u otra manera las tierras también se quitan, no hace falta que te echen fuera. Pero los andaluces son gente en las que yo creo, a pesar de todo, a pesar que muchas veces nos cuesta creer, muchas veces nos miramos y decimos: ¿qué hacemos los andaluces? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que no reaccionamos, que no nos rebelamos, que no decimos que no. Y eso también te obsesiona muchas veces. Dice: mi gente, ¿dónde está mi gente? ¿No? Como aquella canción. ¿Dónde están los andaluces? Es que Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que en los campos andaluces no hay nadie. Es que en los montes y en los mares andaluces no hay nadie. Claro que hay gente, mucha gente, andaluces, andalucistas,
gente a la que le han quitado la posibilidad de ser ellos mismos. Y no reaccionamos, pero aquí seguimos estando los andalucistas, a pesar de todo, a pesar de todas esas travesías del desierto, a pesar de toda esa maquinaria en contra de que Andalucía se levante. Porque si Andalucía se levanta, ni Cataluña, ni el País Vasco, ni ningún otro territorio del Estado español tendría nada que decir en el Estado español cuando se tuvieran que decidir cosas. Si Andalucía se levanta, el nicho de voto andaluz no permitiría que ni el PP ni el PSOE gobernaran en el Estado español. No lo permitirían, porque para ellos somos un nicho de voto, claramente de voto. De hecho, estamos viendo la importancia que le están dando a finalizar sus mítines en Andalucía, que no lo iban a hacer, pero me parece que nos están escuchando un poquito más alto de lo que pensaban y están decidiendo venir, bajar, para ellos es bajar a Andalucía a cerrar sus mítines. Por algo será. Siguen necesitando nuestros votos para estar aquí. Y si nosotros no se los damos, ninguno de los dos serían grandes partidos. Que yo digo mayoritario, no hay partidos grandes. El andalucismo es un partido grande. Los partidos no son grandes ni pequeños, son mayoritarios o minoritarios, según la voluntad de los ciudadanos. Pero grandes y pequeños no. El Partido Andalucista cumple 50 años el año que viene. 50 años de lucha. 50 años que otro partido no hubiera podido resistir de ninguna manera en las condiciones que le ha resistido el Partido Andalucista. Porque los andalucistas estamos hechos de otra manera. Yo hace solamente 3 años que estoy en el partido, pero toda mi vida he sido andalucista. No concibo el mundo sin ser andalucista, y creedme que conozco más de medio mundo. Y en más de medio mundo he sido siempre andalucista. Y he llevado a mi tierra, y nunca he sentido complejo. No sintamos complejo de ser pequeños, como ellos dicen. Somos grandes, quieren hacernos creer. Es ese maltrato psicológico que emplean con Andalucía, es un maltrato psicológico. Nos hacen creer que somos pequeños, nos hacen creer que no vamos a poder, nos hacen creer que somos los más españolistas, que nadie venga a sacar cuando la selección juega. Y se nos olvida de que somos andaluces. Tenemos un 37% de paro en este territorio, 37% de paro, después de más de 30 años de la alternancia del Partido Popular y del Partido Socialista en el Estado, y después de más de 30 años de un gobierno socialista en el Parlamento andaluz. 37% de paro, más paro que cuando empezamos en la democracia. Somos el territorio con más paro de toda la Unión Europea. Yo cuando lo digo, y por mucho que lo digo, no dejo de sentir escalofrío. Territorio con más paro de toda la Unión Europea. Un territorio como Andalucía, con todas las posibilidades económicas de ser referencia de todo lo contrario, de riqueza y de progreso. Y sin embargo, el último territorio, más paro que Portugal, más paro que Grecia. El último territorio. Ese es en el ranking en el que nos han dejado los dos partidos que dicen ser grandes, y para Andalucía más que grandes, están siendo una apisonadora. Para nosotros el 37% de paro no son datos, son andaluces con cara, con nombre y con apellido, que tienen familia y que tienen hijos. Eso es el 37% para nosotros. En los debates en los que estoy con los demás partidos políticos, solamente sacan datos y datos y datos macroeconómicos. Y cuando digo, ¿por qué habláis tanto de macroeconomía? ¿Es que queréis que la gente no se entere de lo que está pasando? Por eso estáis sacando esos datos. ¿Y sabéis qué hacen? No me contestan, siguen sacando datos. Ellos siguen su debate y siguen sacando datos, no contestan. Ellos no saben, no contestan. Nosotros vamos a plantarnos en Europa con vuestro voto y con vuestra confianza, pidiendo lo que hace 5 años estamos pidiendo en el Estado español. Un plan de empleo urgente para Andalucía. Nos plantamos en Madrid hace 3 años pidiendo un plan de empleo urgente para Andalucía. Ya entonces los andalucistas sabíamos que estábamos en una situación de emergencia social grave. Nos hemos agravado más. Tenemos que pedir ese plan de empleo urgente para Andalucía. Ningún partido, meterse en sus páginas web, ningún partido menciona a Andalucía para nada en todas sus hojas de programa. Para nada. Para nada. Parece que solamente les interesa nuestro voto, pero a la hora de que un andaluz se meta a ver qué dice sobre nosotros con un 37% de paro, nada. No dicen absolutamente nada. Nosotros tenemos que pedir una renta social básica. Una renta social básica que devuelva la dignidad
a las personas que después de trabajar toda una vida, a los autónomos, que después de tener sus empresas, y a las pymes, que después de hacer un trabajo realmente loable, muchos de ellos están en las colas de los comedores públicos, tapándose la cara o agachándola para que no los vean sus vecinos. Gente que en la vida se hubiera imaginado, que estarían en la cola de un comedor público. Así están los andaluces en estos momentos. Andaluces que han tenido empresas, andaluces que han sido trabajadores, están en la cola de los comedores públicos. Y nadie dice nada sobre Andalucía. Ningún partido dice nada sobre Andalucía. Todos hablan de programas sociales, todos hablan de empleo, pero ninguno habla de Andalucía. El 1% del PIB europeo hay que invertirlo en esos territorios con más del 25% de paro. El 1%, solo el 1%, son 95.000 millones de euros. ¿Qué se haría con eso cuando los fondos estuvieran bien empleados? ¿Qué se haría con eso si hubieran quien los defendieran en Andalucía y los trajeran para nuestro territorio? Nosotros no podemos pagarle a los bancos. Los andalucistas no quieren tenerle que pagar esa deuda a los bancos. La deuda hay que pagarla, esa deuda que se ha empleado en intentar crear empleo, en intentar hacer unos planes sociales que no se han hecho bien, pero que se ha intentado. Pero lo que no podemos es pagarle a los bancos lo que le hemos dado para rescatarlos. Los bancos son una empresa y han sido fallidas, que paguen ellos la deuda, que la paguen ellos, que no hay ningún problema, que nosotros sabemos que la pueden pagar, que no tenemos que rescatar a los bancos, los ciudadanos, con nuestra hambre y con las colas en los comedores públicos. La voz de Europa tiene que ser fuerte, la de los andalucistas. No podemos quedarnos una vez más fuera. No podemos dejar que hablen por nosotros. Tenemos que pedir que en Europa se reconozca la nacionalidad andaluza como la reconoce nuestro Estatuto de Autonomía. Tenemos un Estatuto de Autonomía que nos reconoce como nacionalidad. Si así se hace en Europa, la circunscripción andaluza nos daría posibilidades a los andalucistas de estar siempre y sin problema en el Parlamento Europeo. Porque ¿sabéis qué pasa? Que eso tampoco nos lo explican. Que estamos en una circunscripción única. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que necesitamos el mismo número de votos que cualquier partido a los que le votan en todo el Estado. Evidentemente nos lo pone absolutamente difícil. Y sabiendo que podíamos tener un eurodiputado, nosotros vamos libres. Y hemos decidido ir libres. Porque es la única manera que ahora yo puedo estar aquí, y Carmen ha estado aquí, y Paco ha estado aquí, hablando de lo que nosotros queremos para Andalucía, sin que ninguna coalición nos coarte nuestro mensaje a los andaluces, sin que Andalucía se quede fuera del debate político. Nosotros nos llamaron, no pensar que vamos libres porque no nos ha llamado nadie, nos han llamado partidos que nos necesitaban nuestro voto para estar como eurodiputados en Europa, y a mí me parece que es una opción absolutamente loable, una opción legal, legítima. Pero los andalucistas hemos dicho que no, porque ya han intentado confundir demasiado nuestro mensaje, han intentado diluir lo que quiere decir el andalucismo, y hemos dicho no. Podíamos tener un eurodiputado seguro, y hemos dicho no. Hemos dicho, queremos tener nuestro mensaje seguro, nuestro mensaje claro, un mensaje que le diga a los andaluces lo que los andalucistas pensamos que tenemos que ser como pueblo. De otra manera no podíamos hacerlo, y queremos que lo sepáis. Yo quiero que lo sepáis, que hemos renunciado a un europarlamentario seguro por defender a Andalucía. No queremos que se nos agradezca, solamente queremos que lo sepáis, porque es importante que lo sepamos. Europa no es una cuestión de dos, y en nuestra mano está que Europa no sea una cuestión de dos. El mundo no es una cuestión de dos, el mundo es una cuestión de todos los que estamos en el mundo. Por eso nosotros defendemos una Europa de los pueblos. Nosotros no queremos una Europa de 28 estados, con una mentalidad también centralista, una mentalidad de marginación a los territorios periféricos. Nosotros no queremos esa Europa. Queremos una Europa de los pueblos, una Europa de 313 territorios con derecho a opinar, con derecho a hablar y con derecho a defenderse ante esas multinacionales de la política. Esos territorios, tan humanos como nosotros, tan humanos como los andaluces, son los que tienen que tener voz. Y esos son los que nosotros defendemos. Una Europa de los pueblos, una Europa social, una Europa que no tenga nada que ver con las políticas de la troika. Y miren ustedes, ayer me preguntaban en un debate,
Bueno, pero si los andalucistas sacan un europarlamentario, ¿qué van a hacer solos en el Parlamento? Claro, eso lo preguntan porque hay un gran desconocimiento de cómo funciona el Parlamento. Los andalucistas no vamos solos como cabras, como versos sueltos por los parlamentos europeos, diciendo aquí están los... No, los andalucistas estamos encuadrados en un grupo concreto de la Unión Europea, que es la European Free Alliance. Ahí es donde estamos nosotros encuadrados, en un grupo que tiene un poder grande dentro de la Unión Europea, que tiene su voto y que puede modificar las políticas que se están haciendo. Los andalucistas no están sueltos en Europa si sale un eurodiputado. Estamos junto a otros eurodiputados que piensan lo mismo que nosotros y que defienden lo mismo que nosotros. Y eso también es importante que se sepa, porque eso no se está diciendo. Y no se está diciendo porque no conviene que ese bipartidismo desaparezca de Europa. Esa troika, esa política de la troika, y cuando dicen la troika nadie sabe tampoco de qué se está hablando. Pues la troika es una cosa muy fácil. La troika la compone el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Cuando hablen de la troika, que sepan que la troika es esa, la que defiende los intereses económicos por encima de los intereses sociales y por encima de los intereses de las personas. Y cuando veis al Partido Popular y al Partido Socialista pelearse en esos debates televisivos absolutamente falsos, pero falsos hasta un punto en que no os podéis imaginar. ¿Y sabéis por qué son falsos? Porque después van a Europa, y en Europa el 73% de los acuerdos salen firmados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Aquí se pelean y en Europa se ponen de acuerdo para que esas políticas de la troika salgan adelante. ¿Y saben también por qué? Pues porque el representante, el cabeza de lista del Partido Popular, es un señor de Luxemburgo que se llama Juncker. Ese es el que se está votando cuando se vota al Partido Popular. Y el representante del Partido Socialista es un señor alemán que se llama Schulz, que hace 3 días vino a España a decirle a Rajoy que estupendamente, vamos, aplaudiéndole las políticas para vergüenza de Elena Valenciano, que estaba delante. Es decir, que el candidato de los socialistas europeos viene a decirle a Rajoy que lo está haciendo muy bien. Y después nos creemos sus peleas ficticias en la televisión. Están acordando más del 70%, el 73% de todos los acuerdos de la Unión Europea lo están acordando los dos partidos. Los que dicen aquí que están en desacuerdo, que tienen políticas distintas, mentira. Porque además los dos firmaron modificar la Constitución española, que para algunas cosas parece que es muy difícil modificarla y para otras se modifica de la noche a la mañana. Modificaron el artículo 135 de la Constitución española para decir que lo prioritario en España era el pago de la deuda y los intereses. Esa es la política del Partido Socialista y del Partido Popular, porque esa modificación de la Constitución sigue en vigor. El pago de la deuda y los intereses está por encima de esa Europa que ellos pregonan, social y de los ciudadanos. Mentira. Y si los ciudadanos no hubieran salido a la calle, y si los ciudadanos no hubieran hecho esas manifestaciones que han hecho, ninguno de los partidos estarían hablando ahora de la Europa de las personas. Estarían hablando de la Europa de siempre, de esa Europa que van a seguir haciendo a partir del 25 de mayo. Y los andalucistas estamos diciendo que no. Los andalucistas estamos diciendo que no nos vamos a conformar con eso. Y que vamos a hacer la piedrecita en el zapato de ese bipartidismo en Andalucía, siempre que los andaluces lo quieran. Queremos ser esa conciencia de los andaluces, queremos defender políticas sociales que no sean solamente las que ellos están diciendo. Tenemos que defender a las minorías, a esas minorías de etnia gitana que están siendo maltratadas en el territorio europeo, que están siendo expulsadas de Francia cuando son tan europeos como todos nosotros. Ahí estamos los andalucistas, porque los andalucistas entendemos lo que es el dolor y lo que es la expulsión y lo que es la migración. Claro que lo entendemos el dolor de los semejantes y tenemos que defenderlo. Y tenemos que defender a colectivos que también siguen siendo marginados, que parezcan que han conseguido muchos derechos. Esos colectivos LGTB que no están todavía igualados con el resto de la sociedad, que en ciertos países de Europa están teniendo muchas dificultades. Tenemos que defenderlos, tenemos que hacernos eco de esas peticiones que causan también mucho dolor. Miren ustedes, a veces cuando hablamos de la transexualidad nos imaginamos siempre al travesti con las botas altas, con los labios pintados. No. Hay mucho dolor, muchísimo dolor. Yo he visto a padres de niños y de niñas transexuales que nacen así y que tienen un calvario de vida. Nosotros tenemos que pedir que esa ley integral de transexualidad se lleve a cabo porque son políticas sociales. Eso es política social, eso es querer al semejante, solidarizarnos con su dolor y defenderlos en Europa. Esa política queremos hacerla los andalucistas. Pero además hay una cosa que os voy a recordar ahora. Están hablando de inmigración y los andaluces, por desgracia,
tenemos ya que hablar de emigración de nuevo. Nuestros hijos están cogiendo las maletas de la emigración. Se vuelven a ir, vuelven a tener que buscar trabajo fuera. Hay 200.000 andaluces, 200.000 que han salido ya de Andalucía, 40.000 por año. Se dice pronto, 40.000 andaluces por año que han salido de Andalucía en los últimos 5 años, 200.000. Nos fuimos porque nos faltaba la sal para el gazpacho y el aceite verde para echárselo al pan. Nos fuimos porque nos dejaron las tierras quemadas y los pueblos blancos de traje y capaz. Vinimos en un tren oscuro, de olor a tortilla. Volvíamos la cara 1000 veces para atrás, volviendo la cara 1000 veces para atrás. Nuestros hijos están de nuevo con la maleta de la emigración. Tenemos una lista de 54 andaluces. 54 andaluces. Ningún otro partido puede tener ese orgullo. 54 andaluces defendiendo Andalucía. Eso es lo que tenemos los andalucistas. Eso es lo que le ofrecemos al pueblo andaluz. 54 andaluces defendiendo esta tierra. 54 andaluces que nos vamos a partir la cara, como decía Carmen. Nada más que lleguemos con el primero que se nos cruce, con el primero que nos diga cualquier cosa que no nos corresponde como pueblo. Partirnos la cara por nuestra tierra, por esta tierra y por nuestra gente. El voto útil es mentira. El voto útil es lo que ellos quieren, útil para seguir gobernando, útil para seguir manteniendo su poder. El voto útil es el que se le da a la gente que te va a defender. Ese es el que pedimos los andalucistas, el voto útil para Andalucía. El inútil es el que se le va a dar a la gente que no te ha defendido nunca, a la gente que nos ha dejado en este 36, que ya es 37% de paro, por cierto, ya es 37% de paro. Quien esté votando al Partido Socialista, quien esté votando al Partido Popular, está votando a la gente que ha dejado Andalucía en estas condiciones, en el 37% de paro. Pero es que además, la gente que vota a Izquierda Unida también tiene que saber que Willy Meyer, que es su candidato en el Estado español, porque en Europa es un griego, Willy Meyer votó contra el acuerdo pesquero que favorecía a los pescadores andaluces en esta última legislatura de la Unión Europea. El candidato de Izquierda Unida viene por ahí, es persona non grata en la comarca de Las Andas, en el campo de Gibraltar, es persona non grata. Ese es el cabeza de lista de Izquierda Unida. Y cuando lo digo, se tienen que callar. Cuando están delante en los debates, se tienen que callar porque saben que es verdad. Y entonces saltan, como hoy han saltado, diciendo: pero es que estábamos defendiendo los derechos del pueblo saharaui. Miren ustedes, entonces, me salió así como una vena y le dije: no, los derechos del pueblo saharaui también los defendemos los andalucistas, pero antes defendemos el hambre de nuestros pescadores andaluces. Claro que sí. Terminando, Arias Cañete, señor que se presenta por el Partido Popular, de azul, todo vestido de azul, con su camisita y su camisú. Ese señor, en estos últimos acuerdos de la paz, en estos últimos acuerdos de la política agraria, ha perdido 418 millones de euros para los andaluces. Es cierto que ha conseguido más dinero, claro que sí. Eso no lo vamos a negar, porque mentir a mí no me gusta y a los andalucistas no nos gusta. Ha conseguido más dinero, pero más dinero para todos los territorios que no son Andalucía. Para todos los demás territorios que no son Andalucía. En Andalucía los agricultores andaluces han perdido 418 millones de euros. Ese es el que se presenta por el Partido Popular y que dice que va a traer muchísimo dinero y muchísimos fondos. Unos fondos que nos faltan para terminar la línea férrea Algeciras-Bobadilla, que nadie se acuerda de ella. Fondos que nos faltan para que el corredor mediterráneo no se quede parado en Murcia. Es que es una ofensa al pueblo andaluz. Es que nos están ofendiendo constantemente con sus políticas. Es una ofensa. Yo muchas veces no sé cómo no salimos a la calle y nos ponemos ya en un plan en el que empiecen a temernos
y lo digo sin ningún tipo de miedo, a temernos, porque somos un pueblo al que nos pueden temer, por eso nos tienen como nos tienen. Por eso seguramente el 25 haya muchos andaluces que no vayan a votar y ese voto que le podían dar al partido andalucista, a la gente que lo va a defender, se va a quedar en sus casas. Eso es lo que no podemos consentir. Por eso os pedimos siempre que cada uno de los que estemos aquí multipliquemos nuestra voz por 2, por 3, a nuestros amigos, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro padre, a nuestra madre, a quien podamos convencer que no se queden, que el voto de castigo no es quedarse en su casa, que el voto de castigo es votar a quien nos van a defender y no votarlos a ellos nunca más, no darles nuestra confianza. Voy a terminar acordándome de otra letra nuestra. Tenemos tanto sobre Andalucía, hemos trabajado tanto con esta tierra, y una que decía, precisamente un espectáculo que se estrena en Cataluña que se llamaba Identidades, y decía, contra más vueltecitas le doy, más trabajo me cuesta querer, en justicia de hombre y en leyes que no sirven para dar de comer. Los andalucistas queremos darle esas vueltecitas, a aquellas vueltecitas de nuestra letra, para darle de comer a esta tierra, para darle de comer a los andaluces. Y cuando nos presentemos con esta fuerza que tenemos y con este coraje que tenemos los andaluces y las andaluzas, cuando nos presentemos en Europa y digamos, aquí estamos los andaluces, diremos como lo que decía Lorca, no quiero solamente una barra de pan, quiero una barra de pan y un libro. Así somos los andalucistas, una barra de pan y un libro. Y no habrá troika que nos detenga en Europa.